¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio basado en una serie de preguntas que nos están ayudando a resolver o a aclarar ciertas incógnitas que teníamos o a reforzar también algunos puntos bíblicos. En el mensaje anterior vimos cuál es el segundo mandamiento. Y el segundo mandamiento es que no te harás ídolos, ni te harás nada semejante en el cielo ni en la tierra, ni en el mar, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No adorarás, ni los servirás. El segundo mandamiento tiene que ver con el no hacerse nada a lo cual vayamos a idolatrar. ¿Okay? Nada que haga representación de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni nada que tenga que ver con eso. Como lo solían hacer en el periodo antiguo testamentario e incluso en el Nuevo Testamento también. ¿Sí? Pero más vemos en el Antiguo Testamento cómo se hacían de animales, adoraban a otros dioses, incluso el pueblo de Israel también cayó en eso en muchas ocasiones. Y bueno, el segundo mandamiento tiene que ver con eso, ¿no? Con no hacerte ídolos de nada de lo que se ve. Ahora, el segundo o la pregunta del día de hoy es, ¿qué requiere el segundo mandamiento? Si el segundo mandamiento tiene que ver con la idolatría, con no crearse nada para adorarlo, ¿qué requiere ese segundo mandamiento? Es la pregunta del día de hoy. La respuesta es la siguiente. El segundo mandamiento requiere que recibamos, observemos y guardemos puros y completos todos los actos de adoración y todas las leyes que Dios ha establecido en su palabra. Aquí hay dos cosas importantes y trascendentales. Primero, nuestra adoración debe ser netamente hacia Dios. Y segundo, no solamente es idolatría el no adorar a Dios, sino el no cumplir con sus mandatos, el no guardarlos. Desde el momento en que yo no guardo los mandatos que Dios ha dado, los principios, las enseñanzas que Él ha establecido en su palabra, estoy incurriendo en idolatría. Dejen y les leo algunos textos bíblicos. Deuteronomio capítulo 12. Voy a leerlo desde el versículo 29. El tema que le da a la Reina Valera, lo estoy leyendo en la Reina Valera, el tema que le da, o el título que le da es Advertencias contra la idolatría. Y dice, versículo 29 del capítulo 12 del libro de Deuteronomio. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses. Yo también les serviré. No digas, yo también les serviré a sus dioses como ustedes les servían, a las naciones a las que Dios le está dando. Dios le está haciendo una promesa al pueblo. Cuando yo te entregue estas naciones, no vayas y hagas lo que ellos hacían con sus dioses. ¿Sí? Los requerimientos que los dioses les hacían a ellos, no los hagas, no los cumplas. ¿Sí? También tenían mandatos, también tenían ordenanzas esos dioses. Y la gente iba y cumplía con esos mandatos. Tú no los hagas, dice. No harás así a Jehová. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Todas las cosas que estos hombres hacían para con sus dioses, esa obediencia que le tenían a sus mandatos, a sus principios que sus dioses establecían, era aborrecible delante de los ojos de Dios. Era abominación. Pues aún sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Era como una ofrenda que le entregaban a sus dioses. ¿Sí? Le entregaban a sus hijos y los quemaban delante de ellos. Ustedes no harán igual. No digan que van a hacer lo mismo que hacen estas naciones para con sus dioses. Y mira cómo termina el versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Vuelvo y lo repito. Cuidarás de hacer lo que yo te mando. La idolatría no solamente es poner mi mirada en otros dioses, en otras personas, quitarle el primer lugar a Dios. Idolatría es cuando no cumplo también con los mandatos que Dios ha establecido, porque al no cumplir
con los mandatos, principios y normas que Dios ha establecido por medio de su palabra, estoy viviendo conforme a mi voluntad. Estoy cumpliendo mis propios principios o me estoy inclinando a cumplir otros. En ese momento estoy incurriendo en idolatría. Un libro más, un texto más. Mateo capítulo 28, versículo 20, pero voy a leerlo desde el 16. Mateo 28, 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. La adoración es netamente para Dios, para Jesús su Hijo. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo el poder de todo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mandato. Y mira cómo termina el texto, y termina también el libro de Mateo, en el versículo 20. Enseñándoles, ¿sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué les tienen que enseñar? A aquellas personas a las cuales discipulan, a las cuales bautizan, ¿qué les tienen que enseñar? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Desde el momento en el que el hombre quita su mirada de Dios, no solamente en ese momento está incurriendo en idolatría, sino del momento en el que no cumple con los mandatos y principios. Algunos pueden decir: yo creo en Dios y mi mirada está fija en Él, pero no cumplo con sus mandatos y principios. Igual estoy incurriendo en idolatría. ¿Por qué? Porque al no cumplir con los principios y mandatos de Dios, yo estoy viviendo desde mi propia perspectiva, desde lo que yo creo que es correcto, desde lo que yo creo que está bien. Y de alguna forma, en ese aspecto y en ese sentido, estoy incurriendo en idolatría. El texto bíblico, los textos bíblicos que hemos leído nos dejan bien en claro que lo que nosotros como creyentes debemos hacer hoy en día es vivir bajo las normas, principios y mandatos que Dios estableció. Guárdalos, dice. Le dijo a Israel: guárdalo. Le dice a sus discípulos: enséñenles a que guarden los mandatos, los mandamientos, lo que yo establezco. Eso requiere el segundo mandamiento. No solamente tiene que ver con poner mi mirada en otros dioses o poner mi mirada en otras personas o quitarle el primer lugar a Dios. Tiene que ver con el cumplimiento de los mandatos de Dios, para no incurrir en idolatría haciendo lo que yo deseo, anhelo o pienso, sino lo que a Dios le agrada. Pongámoslo en práctica, familia, porque eso es lo que Dios nos enseña. Este ha sido nuestro mensaje de mediodía. Dios los siga bendiciendo.